Bienvenidos a este capítulo de África 7 días. Este es un magazine informativo 100% dedicado al continente africano y en esta oportunidad en France 24 les presentamos un resumen informativo con los hechos políticos y electorales más importantes del continente durante el año 2018. Antes de pasar con nuestros invitados internacionales, veamos el siguiente informe. 2018 fue un año de cambios políticos en el continente africano. Varias naciones vivieron importantes cambios de gobierno y enfrentaron manifestaciones generadas por las denuncias de fraude electoral de los partidos opositores. El año inició con los nuevos presidentes elegidos a finales de 2017. Uhuru Kenyatta asumió la presidencia de Kenia a pesar de las denuncias de fraude instauradas por el opositor Raila Odinga y de meses de marchas y manifestaciones que dejaron decenas de muertos en el país. En Zimbabue, la población está a la espera de que el nuevo presidente del país, Emmerson Mnangagwa, genere cambios radicales después de que el exmandatario Robert Mugabe renunciara al cargo tras 37 años en el poder. Y en Liberia, el único Balón de Oro africano en historia del fútbol, George Weah, fue elegido como sucesor de la expresidenta Helen Johnson, que fue la primera mujer en presidir un país africano. El 15 de febrero de 2018, el líder del Partido del Congreso Nacional Africano, Cyril Ramaphosa, tomó posesión como nuevo presidente de Sudáfrica, después de que el expresidente Jacob Zuma se viera obligado a renunciar debido a escándalos de corrupción. Hoy, la nación enfrenta desafíos en cuanto a la posesión de tierras entre los blancos descendientes de los colonos y los negros que han habitado el territorio de manera ancestral. En mayo del mismo año, los habitantes de Burundi votaron un referendo para una reforma constitucional que podría perpetuar al presidente Pierre Nkurunziza en el poder al extender el periodo presidencial a 7 años y al permitir la reelección indefinida. El 12 de agosto de 2018, el presidente de Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, fue reelegido como presidente en medio de fuertes críticas a su gestión durante su primer periodo. También recibió denuncias de fraude por parte del líder de la oposición, Soumaïla Cissé, quien ya había perdido las elecciones contra él en el periodo anterior. El 22 de octubre, el Consejo Constitucional de Camerún hizo oficiales los resultados de las elecciones del 7 de octubre, en las que el presidente Paul Biya fue elegido para un 7º mandato consecutivo desde que fue elegido en noviembre de 1982. Somos una excepción en el mundo hoy. La presidencia de por vida ha sido consagrada hoy por los 11 sabios del Consejo Constitucional. La reelección se dio en el marco del conflicto de los cameruneses angloparlantes del norte del país, quienes siguen reclamando que su territorio debería conformar un país independiente. Este año de cambios políticos finalizará con las esperadas elecciones de la República Democrática del Congo, donde el presidente Joseph Kabila por fin aceptó realizar los comicios luego de permanecer en el poder durante 2 años después de terminarse su periodo oficial. Los comicios de este 23 de diciembre marcan la posibilidad de una transformación en la nación centroafricana que enfrenta una grave crisis por los conflictos armados internos. Ya no vemos el trabajo del gobierno. Los soldados congoleños cuyo deber es protegernos son incompetentes o son cómplices. De igual manera, la incertidumbre se apodera de la población en Gabón, donde el presidente Ali Bongo está gravemente enfermo. Los gaboneses esperan noticias y la posibilidad de que un nuevo presidente asuma el poder. Pues justamente para analizar este año electoral en el continente africano 2018 nos encontramos con Cristian Cito. Él es un experto y un analista político, nació en la República Democrática del Congo, a quien agradecemos, Cristian, por estar aquí en África 7 días. Muchas gracias, Lilian, por tenerme otra vez en la sede de Francia 24. Sí, Cristian, cuéntanos un poco por qué podemos analizar que este es un año determinante en cuanto a los cambios políticos y elecciones en los diferentes países de África. Hubo tanto elecciones presidenciales como regionales y parlamentarias y también hubo presidentes nuevos que han sido elegidos por los congresos de sus países. Yo creo que lo primero que tenemos que destacar es que en este año teníamos más de 20 elecciones en África y lo que es más importante resaltar es que hay algunos presidentes que pues hicieron otra vez parte de la carrera política, de la carrera de elección, y eso ha causado mucho impacto de parte de la sociedad civil que ha mostrado que pues no tenemos que prorrogar o negar que la constitución de cada país existe. Y en el caso particular que yo quisiera tal vez resaltar aquí es que en el caso de Camerún, por ejemplo, donde tenemos un presidente que ha sido presidente por más de 30 años, eso es inaceptable.
Por supuesto, vemos que aunque hubo elecciones en diferentes países, también hubo mandatarios que lograron o dejar a alguien de su mismo partido o que siguiera el mismo partido al mando del país, caso Zimbabue, caso Sudáfrica, pero también presidentes que se han perpetuado, como es el caso de Paul Biya en Camerún por ahora. También recordemos que la Unión Africana, que es el equivalente a la ONU pero en el continente africano, o a la Unión Europea pero en el continente africano, también tiene una nueva presidencia a cargo del presidente de Ruanda, Paul Kagame. Vamos a escuchar el análisis de Antumi Tuasille. Él es un panafricanista, historiador experto en temas de África, quien desde Madrid nos envía el siguiente análisis. Desde febrero del presente año, Paul Kagame, presidente actual de Ruanda, ejerce la función de la presidencia rotativa de la Unión Africana. Como sabemos, es un líder cuestionado por su posible implicación en el derribo del avión en el que viajaban el entonces presidente de Ruanda, Habyarimana, y de Burundi, Ntaryamira, que fue el detonante del genocidio de Ruanda, bueno, uno de los detonantes del genocidio de Ruanda, y también por la presencia de tropas de Ruanda y milicias tutsis, posiblemente armadas por el Estado ruandés, en el este de la República Democrática del Congo, al objeto de asegurarse el suministro de minerales estratégicos como el coltán. También es cierto que también es el líder que, liderando el Frente Patriótico Ruandés, acabó con el genocidio de Ruanda, estableció una cierta seguridad autoritaria en el país y, merced al saqueo del Congo, ha llevado a Ruanda a las más altas cotas de crecimiento económico, con una fuerte inversión en infraestructuras, telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Pues vamos a continuar en este programa de África 7 días hablando de este año electoral 2018 en el continente, pero también repasando un poco que hubo unos cambios, Cristian, que llegaron desde finales de 2017 y donde se posesionaron nuevos presidentes. Estamos hablando caso Liberia, donde Helen Johnson, la primera mujer en ser presidenta de un país africano, entrega la presidencia a George Weah, el Balón de Oro africano. También tenemos casos Zimbabue, ya se cumple casi un año desde que Robert Mugabe renunció. Tenemos también, por ejemplo, el caso de Sudáfrica, si no estoy mal, fue el año pasado de pronto, sí. Y así empieza el año 2018 con diferentes cambios políticos. Realmente sí, empieza un año con muchos cambios políticos. En el caso de Somalia, realmente fue en el año pasado, en febrero de 2017, en donde teníamos elecciones, pero una cosa que es más importante resaltar de Somalia es que es un país que se ha atravesado por muchos años de conflictos armados y tal vez la tasa es más alta de desempleo entre los jóvenes. Entonces el reto que el presidente tiene es más grande, y lo que tenemos que hablar tal vez es el caso de Angola, en donde teníamos un presidente por muchos años, el presidente Eduardo Santos, que ha decidido de dejar el poder para poder hacer un cambio democrático que está en paz. Bueno, entonces empezaron los cambios desde el año pasado, desde 2017, pero también desde principios de este año ha habido diferentes elecciones. Tenemos, por ejemplo, el caso de Mali, donde el presidente Ibrahim Boubacar Keïta fue elegido para un segundo mandato en medio de muchas críticas por su primer mandato y también de acusaciones de fraude por parte de los opositores de este país. Sí, en el caso de Mali, lo que es más importante resaltar otra vez es que es un país que está atravesado de muchos grupos terroristas, y lo que es más revelador en este caso de Mali es que el presidente ha tenido elecciones en muchos casos de irregularidades que ha traído mucho la atención de la comunidad internacional. En este caso yo creo que es importante resaltar que el rol que tiene la comunidad internacional para poder asegurar que las elecciones sean creíbles es más importante en este caso. Bueno, y para terminar esta primera parte de este programa, antes de pasar con los análisis, vamos a escuchar el análisis acerca de las elecciones en Camerún. Definitivamente uno de los hechos electorales más importantes del continente durante este año son las elecciones en Camerún. Aunque no representa un cambio tan importante, es el mismo presidente Paul Biya en su 7º mandato, está en el poder desde el año 82, pero sí vuelve a revivir la polémica acerca de los anglófonos, los angloparlantes del norte del país, que siguen pidiendo ser un territorio independiente. Vamos a ver el análisis de nuestro analista desde Madrid. Sí, las tensiones entre el Estado central francófono y las regiones anglófonas en Camerún han condicionado poderosamente las elecciones presidenciales y han hecho que el electorado opte por la opción más segura, la que asegura, valga la redundancia,
la unidad del país, que es representada por el eterno presidente desde 1982, Paul Biya, y que bueno, ha restado posibilidades a los candidatos de la oposición. Cabe decir de todas maneras que Camerún es considerado, con razón, una democratura, es decir, una dictadura con apariencia de democracia, en la que hay elecciones formales, pero que en las cuales los candidatos opositores no tienen ninguna posibilidad de hacerse con el poder. Para entender este problema de las regiones anglófonas y el Estado central francófono, bueno, primero hay que decir que la región anglófona es fronteriza con Nigeria, está situada al oeste del país y supone su población aproximadamente un 22-25% del total de la población de Camerún. Y este año electoral en el continente africano finaliza entonces el 23 de diciembre con las elecciones en la República Democrática del Congo después de que el presidente Joseph Kabila se negara a realizar los comicios, argumentando inestabilidad en el país. Justamente ese es tu país, el país donde naciste, Cristian. ¿Tú crees que habrá garantías para que los diferentes candidatos, varios de ellos con problemas con la justicia, otros generando alianzas, se presenten en esas elecciones y que el país pueda retomar su curso hacia la democracia? Lo que estamos pensando en este momento en la República Democrática del Congo es que pues hay posibilidad que los diferentes oponentes de Kabila pueden participar en las elecciones, pero todavía siguen siendo muchas preocupaciones de irregularidad, de fraude que puede ocurrir en las elecciones. Entonces es muy preocupante. Y en cuanto a los diferentes conflictos armados que está viviendo el país, también estas elecciones serían importantes para retomar las instituciones, la democracia. ¿Cómo son importantes estos comicios del 23 de diciembre para que el país vuelva a estabilizarse también en cuanto a lo social? Lo que es más importante resaltar es que en el sur del Congo ya tenemos una crisis humanitaria más importante en la región del Kasai. Estas elecciones son elecciones que pueden tal vez dar algunas soluciones con las comunidades internacionales y otros aliados del Congo para poder resolver esos asuntos. En cuanto a los conflictos en el oriente del Congo, ya tenemos muchos años de conflictos armados en esas regiones. Yo creo que las elecciones son más importantes para poder resaltar algunas pistas de soluciones, de resolución de conflicto en la región. Pues estaremos atentos, Cristian, a lo que ocurra el próximo 23 de diciembre en la República Democrática del Congo, elecciones fundamentales para concluir este año electoral en el continente, y también estaremos atentos a informarles a ustedes los hechos más importantes del continente africano aquí en África 7 días. Por ahora terminamos, pero ustedes pueden seguir con más información de América Latina y el mundo aquí en France 24.